La nacionalidad en Colombia ha sido un objeto de estudio por varias academias, como lo es el derecho constitucional, que define las circunstancias de su adquisición y atribuye los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Pero también encontramos el derecho internacional público, que se intriga por regular la distribución internacional de competencias estatales y por organizar la representación de las personas en el plano internacional. En cuanto al derecho civil, interviene para definir los rasgos fundamentales y las características propias de la personalidad del nacional. La nacionalidad impone una manera de pensar y de actuar. Es un fenómeno que debe analizarse y regularse en relación necesaria con otras nacionalidades posibles. Es decir, al ser dinámica, se da lo que conocemos la extranjería. La circunstancia que exalta, consolida y concientiza la nacionalidad es la existencia de otras nacionalidades. La emulación, la competencia en el proceso de definición y consolidación de la personalidad humana. La alteridad es consubstancial a la nacionalidad y a la personalidad. Para 1812, con el fin de reformar la Constitución de Cundinamarca, se resuelve que los naturales de los demás estados de América libre no serán considerados extranjeros. Se reitera la exclusión de los nacionales por adopción de las dignidades de representación en la provincia, pero se continúa asimilando a los españoles que se hayan adherido a la independencia con hechos públicos irrefragables, a quienes sí se reconoce derecho a ser elegibles. Continuando con la intervención de mi compañero Daniel, en esta reforma los extranjeros están descartados para la titularidad y el goce de este derecho político. Una definición constitucional de naturales aparece en el artículo 1 del título 23 de la Constitución del Estado de Mariquita, al resolver que la parte de los ciudadanos que hasta hoy se ha denominado indios son ciudadanos naturales y hombres iguales. En la Constitución de Cúcuta de 1821 se plantea la exigencia de la ciudadanía colombiana por nacimiento para ser presidente. Se iguala a los naturales con los extranjeros que durante la guerra de la independencia hubieran hecho campañas prestando servicios importantes en favor de la República para obtener los empleos en que no se exija la ciudadanía por nacimiento y se califica como de mayor mérito la naturaleza de la vecindad a la hora de la elección simultánea de una misma persona en varias circunscripciones. Es forzoso observar que aunque se fijaron las condiciones de la nacionalidad colombiana, ciertamente no se las planteó con un criterio incluyente. El cambio no es radical, pero es bueno con comienzo por generoso no solo la identificación de los colombianos, sino en el trato de los excluidos de la calidad, pero no de las funciones políticas. Dentro del derecho privado se incluye el estudio del término nacionalidad, el cual se divide en cuanto a personas físicas y personas jurídicas. Algunos autores, como Arellano García Carlos, en su obra Derecho Internacional, dice y afirma que la nacionalidad se pone dentro del derecho privado no como con el carácter del tema central como le corresponde a los llamados conflictos de leyes, sino con la calidad de un punto importante de conexión que determina la norma jurídica aplicable en muchos países sobre el Estado civil y la capacidad de las personas. En lo que concierne a la nacionalidad de las personas jurídicas, se ha mencionado en el ordenamiento jurídico colombiano, específicamente en el Código Civil, lo siguiente. En el artículo 633 encontramos que se llama persona jurídica una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Lo anterior representa a la persona jurídica como una ficción, lo cual hace a la misma un ente inmaterial, pero a la que le brinda capacidad jurídica y poder de representación. Dicha suposición no es más que una práctica jurídica que pretende separar las autonomías patrimoniales de las personas naturales, quien es constituyentes y la persona jurídica presta a nacer. Uno de los conceptos más importantes para abordar y que dista de la nación es la nacionalidad, que se ha definido como un derecho humano
fundamental que establece un vínculo jurídico entre el individuo y el Estado. Así las cosas, podría afirmarse que los conflictos relacionados a la nacionalidad son de conocimiento exclusivo de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. No obstante, en lo que concierne al derecho internacional privado, la nacionalidad no puede predicarse únicamente para una persona natural. También es importante para determinar las normas aplicables a las relaciones comerciales y contractuales entre las personas jurídicas. La nacionalidad es considerada un atributo de la personalidad aplicable a las personas jurídicas, permitiéndole obtener una estructura jurídica cierta, estable y justa. La normatividad comercial está en el artículo 469 del Estatuto Mercantil y especifica que las sociedades extranjeras son aquellas que están constituidas rigiéndose por la ley de otro país y con domicilio principal fuera del territorio nacional. Es decir, la nacionalidad de la persona jurídica se establecerá por la ley que se rigió para la Constitución y por el domicilio principal. El concepto de nacionalidad de las personas jurídicas ha adquirido importancia en lo que concierne a los tratados internacionales y las instituciones internacionales. Por lo tanto, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia ha fallado en su jurisprudencia a favor de la teoría de la nacionalidad para sociedades comerciales, estableciendo conceptos como la separación entre la personalidad jurídica de una compañía con respecto a la de sus socios. Asimismo, afirmó que la nacionalidad de una compañía dependerá del lugar de su constitución. A su vez, la Corte también ha proferido otras sentencias en las que se ha reconocido la importancia de incluir en tratados internacionales un concepto claro de nacionalidad, pues su omisión ha conllevado a que no se reconozca por parte de las Cortes la importancia de protección al patrimonio de los inversionistas cuando celebran o suscriben contratos internacionales, y por un concepto distorsivo de nacionalidad como el hecho de asignarla por la participación de los socios, afectándolos directamente en su patrimonio y evitando la apertura del comercio internacional. A nivel internacional, se ha optado por crear instrumentos internacionales que permitan reconocerles nacionalidad a las personas jurídicas y por ende proteger sus derechos, sobre todo patrimoniales. El primero y más relevante tratado internacional es el Convenio de Washington, llamado Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, con el objeto de solucionar controversias que surjan directamente de una inversión. Aunque el convenio no ha determinado de manera taxativa lo que se entiende por nacionalidad de personas jurídicas, ha dispuesto que debe aceptarse toda definición de nacionalidad basada en un criterio razonable.